Resplandece, historias que inspiran, conmueven y dejan huella. Gracias, Jaciel, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rocío, por invitarme. De verdad que es un privilegio. Le doy gloria y honra al Señor de poder compartirles un poquito de lo mucho que el Señor ha venido haciendo en mi vida. Y definitivamente que Dios hace muchas cosas y aun cuando en nuestros planes no está Dios, pero nosotros estamos desde la eternidad en los planes de Dios. Jaciel, cuéntanos un poquito sobre, en este momento eres madre, eres estilista, eres profeta, una mujer de Dios que lleva su testimonio a otras personas y con esto traes restauración. Yo quisiera que nos empieces a contar un poquito de tu infancia, cómo desde el momento que Dios te marca, porque nos habías dicho que Dios te da, aún no habías nacido y Dios le da una palabra a tu mamá. Mi madre estaba en mi embarazo. Cuando una mujer, siendo cristiana, ella pone las manos sobre el vientre de mi madre y ella declara una palabra sobre ese vientre. Creo que esa mujer nunca tuvo conciencia, tal vez, realmente del poder que hay en las palabras, que hay en las palabras del Señor. ¿Qué dijo ella? Jeremías 1:5. Antes de que naciera, te conocí y te consagré y te envié por profeta a las naciones. Cuando ella hace esto, ocurre algo en el mundo espiritual, porque de la misma manera en que me estaba pactando para Dios, para un servicio, para una vida en Dios, ¿verdad? De la misma manera, venían también otras circunstancias, ¿verdad? De parte del maligno para mi vida. Pero sí ha sido toda una historia esa palabra en mi vida, porque yo les puedo decir a ustedes que la he hecho rema. Así es. Y cuéntanos ya la etapa donde, bueno, tu mamá pues obviamente da luz, te cría, te ama, pero ella no es una mujer que conoce a Dios. No, yo vengo de una familia donde las 3, 4 generaciones anteriores nunca ha sido creyente ni practicante de absolutamente ninguna religión y credo. Ok. Cuando esa mujer me impacta, es una mujer cristiana. Cuando yo, al nacer, me bautizan y todo bajo la religión católica. La persona que me ponen por madrina es una persona que practica la brujería. Y por falta de conocimiento, ¿verdad? Lo hacen mis padres. Tengo 3 años y unos meses, cuando mi papá se va a ir. Yo nací siendo hija de padres alcohólicos, personas que vivían realmente muy lejano de Dios. Mi padre era un hombre casado, mi mamá era su amante. Entonces ya venía con un montón de derechos legales que tenía el enemigo. Iba a cumplir 4 años cuando mi papá se fue. El día que él se fue, yo te lo contaba el otro día, yo lo llevo guardado en mi memoria porque fue un día que marcó mi existencia. Fue la primera vez que yo, en esa inocencia y todo de niña, yo escuché una voz hablar. Escuché esa voz de mi amigo imaginario, decían todos, ¿verdad? Que me dijo, mientras yo lloraba viendo donde mi padre se iba, él me dijo, Jaciel, Jaciel, tú eres mi hija y yo soy tu padre. Y yo corrí a los brazos de mi mamá y mi mamá con el conflicto de que mi papá se iba y todo. Yo le decía, es que hay una voz dentro mío que me habla y me dice esto. Y a partir de ese momento empezó una relación con un amigo imaginario. Lo que pensabas que era un amigo imaginario. Sí, así lo llamaba yo. En esos momentos, ¿verdad? Empieza una lucha porque todo el mundo dice, padece de nervios y me empiezan a dar medicamentos. Porque yo decía, yo escucho una voz que me habla. Siempre, desde que vine a este mundo, tenía mucha facilidad de aprendizaje, muy rápido para hablar, hasta el día de hoy. Continuamos, muy parecido. Y no era como un niño normal. Hasta lo que recuerdo y hasta lo que me dicen todas las personas que me rodean, ¿verdad? Siempre fui un adulto en un niño. Tenía casi 4 años, muy pocos meses después, cuando mi madre
hace vida con un hombre que yo digo que ese hombre me enseñó lo que era el infierno aquí en la tierra, tanto a mí como a mis hermanos. Yo soy la cuarta de cinco hijos. ¿Y qué hacía este hombre? Este hombre era el dueño de la casa donde nosotros vivíamos. Okay. Se hizo pareja de mi mamá. ¿Y su mamá se fue a ver con él por la crisis que está viviendo? Sí, más bien él se vino a vivir con nosotros, porque los que alquilábamos éramos nosotros. Okay. Y en esos momentos empezó a haber muchos cambios en mi vida, porque este hombre empezó a tocarme, a abusar de mí. Tiempo después vino lo que fue la violación, que yo te lo comentaba el otro día. Fue un día, el día que yo conocí lo que era el odio. El día en que lo más profundo, el sentimiento más vil que un ser humano puede conocer, yo lo conocí. A partir de ese día, no supe lo que fue alimentarme de amor, sino de odio. Porque yo les puedo decir a ustedes que no es cierto que un niño no entiende, que no es cierto que un niño no tiene rencor, no tiene resentimientos, por lo menos yo lo viví. En mi mente se empezó a fabricar crímenes, cosas que yo les deseaba, sin saber inclusive el poder de las palabras, ¿verdad? Que ahora lo comprendo. Claro que sí. Le decía la muerte de todas las maneras sabidas y por haber. ¿Y a qué edad empezaste a desarrollar este odio? En ese mismo momento, porque yo lo recuerdo. Lo recuerdo perfectamente, ¿verdad? ¿Y su mamá, ella le hablaste, le contaste lo que este hombre hizo? No, nunca. Nunca. No, ella no estaba en condiciones ¿Qué? por el alcoholismo para cuidarme. Ni para cuidarme a mí, ni para cuidar a mis hermanos. Yo empiezo a crecer. Tenía menos de 6 años cuando empecé a padecer. ¿Por qué? Porque a través del odio, a través del rencor que desarrollo para con este hombre, para contra mi papá, para contra mi madre, empiezo con enfermedades. La palabra del Señor dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y justo ahí empezó mi martirio, en los huesos. A los 6 años ya. Sí. ¿Qué te diagnosticaron? No me diagnosticaron en sí nada a esa edad, pero yo siempre estaba enferma. Siempre me daban medicamentos porque decían que tenía nervios, porque las cosas que yo decía y que yo hablaba no eran los temas de un niño. Me hice una persona dura, no lloraba, pero yo todos los días buscaba un lugar donde estar a solas con mi amigo imaginario. A él le contaba todo lo que me pasaba, a él le contaba del abuso, lloraba delante de él, aunque delante de mi madre no lo hiciera, aunque me pegaran, porque viví lo que fue la violencia muy fuerte, ¿verdad? La violencia física, el maltrato. No lloraba, pero yo me iba para ese lugar, que como te comentaba el otro día, era una esquinita. Sí, encontrabas consuelo ahí. Ahí yo encontraba mi paz y la libertad de poder ser yo, de poder expresarle a esa persona el dolor que yo cargaba. Y fui creciendo. No me diagnosticaron nada hasta que cumplí 14 años. ¿Qué te dijeron? Cuando cumplí 14 años, ya yo trabajo desde los 12 años. Pero no era una adolescente, era un adulto. A los 12, 13 años empecé a hacerme cargo ya de lo que era el manejo de mi casa. Era como un hombre. ¿Y sus hermanos y su mamá? Todos. Mi mamá ya no trabajaba, mi mamá empezó a padecer de depresión y de otras cosas. Entonces yo me hice como un hombre. Tenía responsabilidades de hombre, entonces yo me comportaba en muchos aspectos como un hombre. Pero quería la libertad que tenía un hombre también. Entonces me gustaba mucho bailar. Ese fue mi regalo de 12 años, llevarme a una discoteca. Y yo lo tomé muy en serio. Todo mi salario y todo lo ocupaba para la casa. Pero mi libertad yo la pedía, la exigía, ya que tenía mucha responsabilidad como adolescente, tener la libertad de un adulto. Pero había diagnósticos y no paraban los diagnósticos. A los 14 empiezo a quedarme entre 13 y 14 sin caminar. Y en el lugar donde trabajaban me empiezan a hacer exámenes y los estudios empiezan a arrojar que desde la edad de los 5 a 6 años yo tenía una enfermedad. Me había dado fiebre reumática. A los 14 me dicen que ya está en una etapa muy avanzada.
nunca recibí los medicamentos, no hubo ese cuidado, ¿verdad? Para que ella no hiciera daños tan profundos como los que me estaba haciendo. Y también estaba sufriendo de anorexia. Las dos cosas a la misma vez. Era extremadamente delgada. Y me quedaron, bueno, hasta el día de hoy, las costillas un poco deformes y todo a causa de lo que me pasó. Pero nadie se daba cuenta. Porque yo estaba muy ocupada trabajando y muy ocupada en mi vida fuera de la casa. No. Hasta esa edad empiezo a sentir una necesidad. Tenía un hueco muy profundo. En medio de esa facilidad que tenía para odiar, quiero tocarte un punto que es necesario. Antes de que mi madre rehiciera su vida con este hombre, buscando soluciones, ¿verdad? Ella va con una amiga donde una mujer que practicaba brujería. No era mi madrina, esa era otra. Ok. Y me llevó a mí. Cuando ella me lleva, yo recuerdo perfectamente la estructura de la casa, recuerdo todo, ¿verdad? Y ella apenas me ve, ella se queda viéndome, ceñida viéndome, y ella le dice a mi madre, ¿me permite a su hija? Y mi mamá le dice que sí. Y ella viene en escritorio, ¿verdad? Donde ella tiene imágenes, tiene ahí un montón de cosas, tarot, una taza con café, tiene varias cosas. Ella viene y ella me sienta en su regazo. Y ella le dice a mi mamá, ¿usted sabe que su hija tiene algo diferente? Y mi mamá le dice, sí, ella es como un adulto. Y ella le dice, no, pero su hija tiene algo que es muy distinto, decía ella. No le explicó a qué se refería, ¿verdad? Le dice, ella viene con unas cualidades que es diferente. Por eso ella habla diferente. Por eso para la edad que tiene, ella se comporta diferente. Y la mujer me dice, tome esto. Y ella me da el tarot. Y me dice que le tire las cartas a mi madre. Recuerdo perfectamente la taza de café y me dice, ¿qué ves tú aquí? Tenía como un cigarro, una cosa ahí prendida, ¿verdad? Ella lo toma. Y a mí se me abre un mundo. Después de eso, empezó la parte que me persiguió durante toda una vida, que era los sueños, las visiones. Ya no era solo aquella voz que yo escuchaba, ¿verdad? De mi amigo imaginario, como yo le llamaba, sino ya eran ataques espirituales. Ya era que yo veía demonios, ya era que me levantaba en la cama. Entonces, por todas esas razones me daban los medicamentos. O sea, no eran medicamentos, eran cosas naturales, ¿verdad? Y no me sacaban de la casa. Mi mamá decía, siempre está enferma. Claro, siempre estaba enferma. Yo estaba enferma de odio, de rencor. Pero también habían cosas que al exponerme ante esta mujer, ella había hecho. Era algo de volverse loco en realidad. Así pasé yo toda mi infancia. Y tienes a tu adolescencia ya y... Ahí ya soy una adolescencia, como les digo, tenía facilidad para odiar. ¿Sí? Yo podía odiar desde que me levantaba hasta que me acostaba, perfectamente. Fui una persona difícil en la escuela, porque mientras todos pensaban en jugar y otro montón de cosas, mi mente era otra. Yo quería vengarme. Yo tenía dolor. Yo fabricaba, como les digo, escenas. Y cada vez me sentía más grande y más segura de que ese día iba a llegar. Y cuéntanos la etapa, bueno, ya dices que empiezas a trabajar, ¿verdad? Te haces cargo de tu familia. Igual sigues muy enferma y nadie se da cuenta. Después de esa etapa, su mamá, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que viene para Jaciel? Cuando a mí me dan el diagnóstico, me dicen que voy a dejar de caminar. Okay. Que me queda muy poco tiempo porque mis huesos y todo está muy dañado, ¿verdad? Y que me siguen haciendo estudios de lo que es la fiebre reumática, brincamos a anorexia y en un momento me dicen que tengo leucemia. La pérdida de peso era evidente, mi palidez, las marcas, los moretes y todo en el cuerpo. Pero de la misma manera que llegaban los diagnósticos se iban. Entonces,
en medio de la confusión de la adolescencia y todo, no compartía mucho lo que era el sexo, lo que eran esas cosas, ¿verdad? Pero yo amaba bailar, porque bailar era como una droga. Me hacía Como un alivio. me permitía desahogarme y quitarme todo el dolor que yo tenía. Nunca fui partidaria en mi juventud de lo que fue el licor y las drogas. Nunca, ¿verdad? Pero tenía una droga externa, que hoy que lo trabajo, ¿verdad? Con las personas me doy cuenta que nos hacemos adictos a muchas cosas sin ser necesariamente una droga de consumo. Tal vez llenando vacíos que... Exacto, y yo te decía, yo reconozco, yo tenía un tremendo vacío, vengo y empiezo una etapa en la cual, como un alto, ¿verdad? Primero me dijeron que me iba a quedar sin caminar, y yo empiezo a bailar y a bailar y a bailar y a Para amanecer. recuperar tiempo, digamos. Sí, porque yo decía, nadie me va a quitar lo bailado, ¿verdad? Y de por sí, como me dicen que esto va a pasar, pero había algo dentro de mí que nunca creía lo que ellos decían. Nunca. Estaba como acostumbrada a que yo estaba cubierta, a que había algo que a mí me garantizaba que no iba a ser así, ¿verdad? Cuando voy y busco en la religión católica y empiezo a vivir cosas, ¿verdad? En una jornada de vida cristiana y todo, pero en poco tiempo presencio lo que es un exorcismo, me golpea por las derechos legales que tenía el enemigo conmigo y que a pesar de que yo estaba buscando, a mí no me estaban presentando a un Jesucristo vivo. Pero estabas buscando en ese... Llenar en ese hueco. O sea, una búsqueda donde hiciste tal vez diferentes cosas para encontrar ese alivio de que arrastrabas de abandono, de tristeza, de soledad de tu infancia. ¿Y qué encuentras acá? ¿No encuentras el alivio, verdad? No, y en muy pocos meses empieza la palabra, porque esta palabra a mí me ha seguido. No faltaba quien viniera y me dijera, tú naciste para algo diferente, tú no naciste para esto. Yo me gustaba mucho andar muy pelada, muy exhibicionista, porque no fui formada, ¿verdad?, para tenerme ni siquiera respeto a mí misma. Después, no tenía identidad, entonces no me importaba. Vuelvo a cometer un error que no es un error, porque ha sido la manera más dulce que tuvo Dios De atraerte. de atraerme a Él, una de las tantas que tuvo. Quedé embarazada de mi hija mayor. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años cuando quedé embarazada. No hubo leucemia. Me habían dicho que no iba a poder tener hijos. Para gloria y honra del Señor tengo 3. Pero en esos momentos, a mí la vida me cambió. Por primera vez yo tenía algo. Un sentido, un propósito. En el momento, 2 días después de que mi hija nace, el hombre que me violó muere. El hombre que vivía con tu mamá. Sí, este varón muere, ¿verdad? Y yo no sentí alegría. Lo que yo pensé que iba a ser uno de los días más alegres de mi vida, yo ya lo había experimentado. Ya había nacido mi hija. Mi hija nació con anomalías congénitas, nació con problemas. Y a pesar de que dijeron que vivía 48 horas, tiene 27 años para gloria y honra del Señor. Muchas cirugías, mucha historia, ¿verdad? Pero ahí estaba Dios, Acompañándote. sí, a pesar de que yo no le conocía, Él sí me conocía a mí. Ella tiene que estar en una familia con esta primera hija. ¿Qué haces? ¿Sigues estudiando, trabajando? No, ¿O ya no tienes trabajaba, solamente trabajaba para mi hija porque los gastos, todo de ella, ¿verdad? Veníamos presenciando un milagro, pero había que trabajar. También que trabajan. Tiempo después, con el que era mi mejor amigo, establezco una relación con una persona que fue lo más parecido a un ángel, lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida. Bueno, no, en realidad son muchas cosas hermosas que he vivido, pero conocer a esa persona cambió de gran manera también mi vida, porque él me quería para esposa, él me quería para señora, a pesar de que mi salud y todo siempre era muy quebradiza, ¿verdad?
yo trabajaba demasiado y llevaba mucho peso encima también, entonces no me ayudaba mucho, ¿verdad? Pero él me dio una vida muy bonita durante mucho tiempo. Teníamos una promesa de matrimonio, pero llegó el cáncer. 3 hijos, pero había cáncer. El cáncer duró un año, una lucha, una historia, momentos muy duros, pero... Llegó el cáncer, pero a él. Sí, llegó a la vida de él el cáncer. Momentos muy duros, pero ahí estaba Dios. De una manera extraordinaria se le dio todo lo que no imaginamos que se le podía dar a una persona, ¿verdad? A pesar de no tener los millones que se necesitaban y todo para verlo, se le dio una calidad de vida. Pero vos en ese lapso que estuviste con él, ¿verdad? Lo disfrutaste, fue algo muy lindo, pero llega esa noticia del cáncer. Sí. ¿Cáncer de qué tenía él? Cáncer de páncreas, pero fue un cáncer de los más tremendos que se han visto en este país, de hecho. Okay. A él totalmente ¿cómo se dice? Es un cáncer terminal, ¿verdad? En un momento estaba expandido por todos sus órganos. ¿Cuánto tiempo después de la noticia? Él duró prácticamente un año. Un año. Sin embargo, en ese año, esa voz, ese que estaba ahí, a mí me preparaba. Y aunque los médicos decían que se iba a salvar, yo sabía que no. Porque ya esa voz, ya me había dicho que me lo había dicho. Y que me estaba preparando para esos momentos, ¿sí? El día que él falleció, yo lo supe en la madrugada. Lo vi, inclusive. Me permitió verle donde lo llevaba cargado en los brazos. Y yo ese día llamé a todos y les dije, hoy se va a ir. Hoy se va a ir. No con alegría, pero sí tenía gozo porque él se llenó de paz. Él era una persona creyente, a pesar de que practicaba una religión, ¿verdad? Católica, él era muy creyente. Y eso fue un día, 3 de septiembre, bastante duro, ¿verdad? Ese amanecer. Pero lo vi partir cumpliéndole una promesa que le había hecho 8 días antes de que él muriera. Nos casamos. Sábado nos casamos y sábado lo enterré. Me quedé con un anillo y con el título de señora. Y tus hijos, y sí, casa, y esposo. Pero ahí estuvo Dios también. Ahí ya estaba él con cuerdas de amor, porque todavía eso eran cuerdas de amor, jalándome a su presencia. Y así, ¿cómo superas este proceso donde, bueno, vienes de una infancia muy dolorosa, ¿verdad? Y igual, o sea, a pesar de la infancia dolorosa, tienes que enfrentarte con un adulto, a trabajar, y encuentras un hogar perfecto, por decirlo así, el hogar perfecto para Jaciel, digamos. Una familia, se va tu esposo y ya como enfrentas la siguiente etapa de duelo para ti y para tus hijos. Le puedo decir que fue un duelo muy diferente, porque el duelo yo lo viví más que todo antes de que él muriera. Tuve tiempo para conversar, para hablar, para despedirme de él, de todo lo poco que tenía, todo lo entregué en ese tiempo para poderle dar a él un final, por lo menos un poquito, sería mucha alegría y todo que él me había dado a mí, ¿verdad? A pesar de que era difícil porque eran 3 hijos. Vino un año tremendo después de la muerte de él, en el cual yo sufro un accidente. Yo me fui a trabajar al lugar donde él trabajaba y ahí sufro un accidente. En ese mismo tiempo, mi hija sufre un accidente y pierde la vista de su ojo, ¿verdad? 11 cirugías, correr para un lado, yo corriendo por lo mío, corriendo por lo de ella. Hay que pagar la casa, hay que trabajar alimento, tengo que trabajar 12 horas, me pasaba del hospital al trabajo. No tengo como ese chance de sufrir eso, sino más bien vamos a otra etapa, a otra página. Mis hijos no tenían la culpa. Y a pesar de que se me endurecía el corazón, porque ellos eran mi parte tierna, mi parte buena, pero mi corazón estaba duro. Estaba duro porque era demasiado llevar y llevar y llevar. Y a pesar de que yo tenía aquella esquinita, aquel amigo, ¿verdad?
que yo siempre he buscado, no le conocía. Él me conocía a mí, no yo a él. Al año de que él fallece, como te digo, fue un año tremendo, ¿verdad? Conozco a otra persona, hago vida con esa persona, es una persona que en el momento llega, cambia otra vez el ritmo de vida, sin darnos cuenta, ¿verdad? En un momento ya teníamos una vida hecha. Él no tenía hijos, yo tenía 3. Él quería que ellos fueran sus hijos. Igual, no me buscó para que fuera una mujer, una aventura más. Me buscó como señora, ¿verdad? Y empezamos a vivir juntos. Teníamos ya un tiempo compartiendo cuando empieza otra vez todo el infierno que había vivido de niña, me toca otra vez vivirlo. El alcohol, ya no era solo el alcohol, era la violencia, era droga. Llegamos a un punto en que el narcotráfico estaba metido en el hogar. Del accidente me habían quedado secuelas. Ya llevaba 3 enfermedades, 3 diagnósticos. Ya me había dado elefantiasis, que bueno, no sé si sabes qué es eso, ¿verdad? Pero el pie se me hizo como un elefante. Ahí yo presencié un milagro. Porque a pesar de que me cerraron el expediente, porque no había nada que hacer, Dios viene y hace otro milagro. Y hoy te puedo decir que Dios en aquel momento yo solo sabía que yo recibía milagros, pero nunca conocía al que hacía los milagros. ¿Y cuánto estuviste con este otro hombre que viviste este abuso nuevamente? Fueron 15 años de matrimonio, pero no todo es malo. A pesar de que fue un tiempo muy conflictivo y todo, ¿verdad? En ese tiempo yo aprendí a retarme a mí misma. Cada vez que llegaba una dificultad, tenía que superarlo. Había un fuego dentro de mí. De hecho, el día que yo a él le conocí, le dije, en esos momentos estaba enferma y todo, ¿verdad? Y él me dijo que si no me daba miedo, yo le dije, no, porque yo recibí una palabra en el vientre de mi madre. Y esa palabra la he recibido una y otra vez. Y es que mis ojos no se van a cerrar hasta que no vea el propósito por el cual yo vine a esta tierra. Y él se me queda viendo y me dice, ¿pero cómo es eso? Y le digo yo, esa voz que escucho me ha dicho que la palabra que fue declarada en el vientre de mi madre, hasta que se ejecute, yo me voy a ir de esta tierra. Y hasta el día de hoy, él guarda esa palabra, ¿verdad? Fueron 15 años, como te digo, pero el problema no era solo él. El problema es que a mí las enfermedades me llevan a ser paciente de la clínica del dolor, paciente del IMSS, y yo empiezo también a desarrollar una adicción. Una adicción al opio, a través de lo que es la tramal, la metadona, la morfina, los neuroreguladores, todo lo que existía en analgésicos y antiinflamatorios, ellos me lo aplicaban para aliviar el dolor. Claro que yo tenía dolor, pero el dolor que yo tenía en el alma ya no daba más. Ya estaba llegando a un punto, ¿verdad? Era la lucha con aquellos demonios que llevaba. Era un mundo espiritual que no tenía la facilidad que tengo ahora, ¿verdad? Para yo poder expresarlo, para poder explicarlo. Las personas que vivían cerca mío, mis hijos, la familia de él mismo, sabía que yo tenía muchas luchas espirituales. A un punto de que se empezó a manifestar el enemigo queriéndome matar por medio de él. Ya en esos momentos en que me encuentro en un desierto, ¿verdad? Donde llegamos a vivir cosas muy duras a través de las malas decisiones y de los errores, ¿verdad? De la droga, del licor, de todo. Llegamos a un punto en los cuales yo veo que aquella persona tiene problemas. Yo nunca había aceptado que había caído en una adicción, menos todavía que esa adicción me iba a llevar al consumo, ¿verdad? Ya no era solamente lo que me inyectaban y lo que me ponían, que era facilísimo. Podía cada 3 horas ponerme tramal. Yo tenía la tramal en la casa, tenía todos los medicamentos en la casa. Sino que ya empiezo a consumir marihuana, tenía acceso a lo que era la coca y todo eso. Bendito sea el Señor que no me permitió llegar a ese punto, pero sí a la marihuana. Y ya en ese momento, entre un desierto,
¿verdad? Un desierto muy fuerte ya a nivel matrimonial, a nivel de salud. Eso de que te quedas, no ves salida, no hay por dónde. Y en esos momentos, yo voy a un centro de adicciones a visitar. Y en ese centro... A veces right porque estaba ahí. Sí, en ese centro de adicciones me presenta al Señor. Y yo les puedo decir que aquella voz que yo siempre había escuchado, el que me cuidó muchas veces, el que me daba palabras para levantar a otros, ¿verdad? Palabras que yo no conocía, el que estuvo ahí conmigo cada vez que lloraba, ese día me habló. Yo me rendí y él vio que yo me estaba rindiendo porque no había escape a lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? Me había quedado en un punto en que no veía más allá. Y ese día él me dijo que como me había rendido, ahora sí podía trabajar conmigo. Y que cuando yo saliera de ese lugar, mi vida nunca más volvería a ser la misma. Ese día, ese 13 de marzo, empezó a cambiar mi vida. Porque a pesar de que había tenido momentos muy dolorosos, mis rodillas no se doblaban. Yo era fuerte, según yo, porque esa era mi esencia. Ese día yo me rendí. Salí de ese lugar y yo lo único que quería era tener alas y llegar a mi casa, ir y tirarme y postrarme en el piso. Y eso hice. Amanecí inclusive el otro día, postrada ahí. Y yo le escuchaba donde me hablaba, donde me decía que este era el tiempo, pero que solo me quedaba una oportunidad. Así es, qué lindo saber que cuando Dios sale al encuentro de una persona, ahí empieza, desde antes ya empieza a cambiar la historia porque estamos desde mucho antes en las manos de Dios y se nos ha ido el tiempo, pero me gustaría conocer ese cierre donde ya empiezas una nueva etapa, ¿verdad? Donde te separas de bueno, te dejas este matrimonio, ¿verdad? Y empiezas una nueva etapa con tus hijos, con tu familia, ¿verdad? Creo que conoces a otra persona donde Dios te guía también para tu crecimiento. Sí, así es. Me divorcié, guiada. Les puedo decir, no fue algo que yo quise hacer, es que no había solución en ese momento. Entonces, me divorcio. Sigo sirviéndole al Señor porque desde que me fui a los pies de Cristo, ¿verdad? Primero que ya estaba la advertencia. Y yo entendí un amor, unos brazos amorosos, un refugio, que a mí me cambió totalmente el patrón de toda la vida que yo había llevado, ¿verdad? Y empiezo a recibir sanidad, libertad. Me divorcio. Ya empiezo a entregarme más al Señor, a servirle más al Señor, ¿verdad? Conozco a una persona con la que firmamos el pacto para matrimonio, ¿verdad? Me da COVID y él muere. Porque es como un resumen de lo que cuenta Asiel, pero es increíble, ¿verdad? De cómo Dios te dijo, de igual con el otro muchacho, que esa persona iba a fallecer. Sí, el Señor me lo dice y yo decía, ¿cómo yo voy a decir? O sea, soy yo la que me estoy muriendo, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a decir? Y desde la madrugada, cuando yo lo sabía, ¿verdad? Oraba hasta que ya llegó a un punto en que yo llamé por teléfono a la mamá de él y le dije, y ella sabe que en mi ser, lo que Dios dice, Dios lo dijo y punto. Porque antes no sabía quién me hablaba. Desde que yo fui a un encuentro con él, ¿verdad? Le digo fui porque fue él el que me buscó, pero yo fui a él esa noche y desde ese momento he tenido muy en claro que lo que él dice y como él dice. Y en esos momentos cuando él me dice que él se va a ir, yo sentía aquel dolor, aquella lanza, aquello que yo había sentido años atrás. Ese dolor no era para confusión, era que ya conocía el dolor de la pérdida. Y yo le llamo a ella y le digo que él va a morir. Y ella me dice que no, que él está acostado, que no está bien, pero que no va a morir. Y yo le digo que sí, que él va a morir, que lo saque de la casa, ¿verdad? Y le digo que le ponga el teléfono. Y ella le pone el teléfono y él solo alcanzó a despedirse de mí, a decirme cuánto me amaba y a decirme que
que por favor me salvara. Te hago resumen, el Señor me salva. Fue muy duro la muerte de él porque se quedaron sueños, anhelos, ministerios, todo quedó ahí, ¿verdad? Yo en el momento no alego con el Señor, porque no fue alegar, era decirle cuánto me dolía lo que estaba viviendo. Pero Él viene y Él me habla y Él me dice que recuerde que yo vine a este mundo y que yo cargo sobre mí una palabra y que la palabra todavía no ha llegado al cumplimiento, porque yo le decía al Señor que era más fácil irme. Estaba luchando con el COVID porque no te puedo contar lo tremendo, la pesadilla. Fue recién ingresó el COVID al país, estaba todo revuelto, ¿verdad? Y los estragos que estaba haciendo en mí, aparte de la muerte de esta persona, eran sueños, eran anhelos, eran mis hijos, era todo. Entonces fue muy duro. Y yo le digo al Señor, y Él me dice que Él está viendo mi dolor, pero que todavía hay trabajo. Que yo voy a ver el cumplimiento de esas cosas. Que me recuerde que el que estuvo conmigo siempre fue Él. Que Él estuvo cuando esta mujer me pactó. Que Él vio cómo me pactó el enemigo. Que Él estuvo cuando sufrí las violencias, los abusos. Que Él estuvo ahí. Entonces, yo les puedo decir a ustedes que fue como algo que solo Él puede haber hecho, ¿verdad? Me empezó a alimentar por fe. Es Él, no es el tiempo el que ha sanado las heridas, no, fue Él. La palabra que había, la confirmación de que Él era el que me guiaba, de pesar de que yo me resistí, porque yo me resistí al Señor toda la vida. Cada vez que venía una enfermedad, cada vez que venía un diagnóstico, cada vez que me decían no puede, cada vez cuando me cerraban expediente, porque, vea, yo les puedo decir, tengo un expediente, una cantidad de internamientos, cirugías, tengo 9 en mi cuerpo, vengo pasando por una, ¿verdad? Que ha sido la última hace 4 meses. Pero había promesa. Yo, aún sin darme cuenta, creí aquella palabra, la escuché una y otra vez. No era un amigo imaginario, era la voz de Dios la que yo escuchaba. Cuando yo llego ya a este punto de convencimiento, ¿verdad? Que esto fue hace 4 años, termino, yo creo que de rendir totalmente mi existencia al Señor. Y empiezo a ver las promesas del Señor, dar más y más cumplimiento en mi vida. Yo no les digo que ha sido fácil. No, obviamente que no. Pero les puedo decir que es Él el que dibuja una sonrisa en mi rostro. Les puedo decir que el servirle a Él, el ver hoy en día que a pesar de que la persona no está, ¿verdad? Los ministerios van caminando. Sí, y ya después de que ya ese muchacho fallece, vos seguís ahora con el ministerio que habían planeado juntos, ¿sí? De llevar la palabra, llevar alimento. El Señor me lo ha entregado y veo el cumplimiento de la palabra. Cuando me adentro un poco más, ¿verdad? Empiezo a ver donde viene un ungimiento, cosa que yo nunca peleé títulos. Venía aquella palabra, estaba ahí ya sellada, ¿verdad? Y vea, Rocío, yo puedo decirte hoy que yo he visto la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes, porque soy una persona que porta los milagros del Señor. Llevo las marcas, todo mi cuerpo lo tengo marcado de diferentes y diversas cosas, ¿verdad? Pero en todas el Señor me ha sacado en victoria. Amén. Sí, y que es hermoso, y el testimonio de Jaciel es bastante largo y bastante fuerte, Jaciel. Pero de verdad que le agradezco a Dios permitirme a mí conocerte, de verdad, y que nuestra linda audiencia pueda conocer parte de tu testimonio, ¿verdad? En otra oportunidad lo podemos hacer en dos partes. Pero así, ya para cerrar, regálanos en ese versículo que ha sido un rema en tu vida y ¿cómo le llamarías a esa etapa de tu vida? El versículo con el que camino a diario es justamente el que fue declarado en el vientre de mi madre, Jeremías 1:5. Antes de que nacieras te conocía y te consagré y te envié por profeta a las naciones. Y el título, esa palabra, eso que guardo, lo digo todos los días. Yo fui marcada desde antes de nacer. Qué lindo, así es.
Yo creo que sí, así es. Así lo Y aquí está él compartiendo, Jaciel, cada día es mi sobrino, Jaciel compartiendo con nosotros este testimonio tan fuerte y que de verdad que hemos corrido. Sé que ella hizo todo el propósito de correr para resumirlo, pero es una mujer muy valiente. Así que gracias, queridos amigos y amigas, por acompañarnos nuevamente en este podcast y esperamos verte en el siguiente.